Saludos, buenas noches, buenos días o buenas tardes, según sea el momento en que vean esta pequeña reflexión. Bueno, Podemos, la izquierda que necesitamos. Estoy en España, soy inmigrante, soy abogado y quería hablar sobre eso. Mis orígenes no son de una persona de izquierda, sino de una persona más conservadora. Pero entiendo que Podemos y los grupos que representan asociados a Izquierda Unida y otros dentro del Estado español representan la fuerza política que necesitamos. Se trata de una izquierda más auténtica que el centro izquierda. La centro izquierda, representada por el PSOE, en este país, en España, que es moderado, es una izquierda mezclada con agua, suavizada, para que pueda ser digerida por sectores de poder, del clero, de la iglesia, sectores muy conservadores de las Fuerzas Armadas, sectores conservadores de la empresa, y esa izquierda mezclada con agua suavizada, que es el PSOE, bueno, pasa. Y también a lo externo de España, en organismos internacionales, también es aceptada. Pero Podemos y los grupos alrededor de Podemos y en otras fuerzas políticas aparte en España representan un extracto más puro de la izquierda. Ciertamente que esta izquierda española y otras partes está atomizada. ¿Por qué? Porque en la izquierda se vive constantemente un proceso intelectual muy intenso, un proceso de estudio, de análisis, de reflexión, a veces de revisión. Y eso hace que en cualquier fuerza política de izquierda, por más cohesionada que esté, por esa cuestión intelectual tan acentuada de los grupos de izquierda, en cuanto a sus ideales, sus principios, sus teorías, su interpretación histórica, hace que surjan divisiones. Pero eso también es una señal de una izquierda auténtica. Esta izquierda, y lo que me hace, y puede hacer a muchos, decir que esa izquierda de Pablo Iglesias y de esos grupos que están alrededor de él y aparte en España, es la que necesitamos. Es por una razón específica. Y no tiene que ver con los énfasis que ellos hacen en su discurso, sino con la actitud que demuestran. Esa izquierda de Pablo Iglesias y de otros líderes similares dentro del Estado español es la única que sin duda está en capacidad de defender las conquistas del siglo XX y de siglos anteriores en cuanto a derechos y libertades. El siglo XX, con sus dos horribles guerras mundiales, sus episodios horripilantes de genocidio, de discriminación, de barbarie, de atentados contra las libertades. Ese siglo XX se ha cerrado y nos ha dejado un cuerpo de leyes de carácter universal plasmadas en tratados, donde se pronuncia la humanidad con un gran consenso en torno a lo que son los derechos fundamentales del ser humano, derechos que son consagrados como universales. Y esos derechos pasan a ser divididos en derechos económicos y sociales y derechos civiles y políticos. Y de ahí se subdividen en otras ramas más. Esa izquierda de Pablo Iglesias y de grupos similares es la que, siendo llamada fanática, es la que puede defender en este momento de violencia esos derechos y esas libertades. Más adelante de Pablo Iglesias están los grupos más representativos, como esa izquierda de centro, que sí, que son muy agradables para los medios de comunicación, para determinadas élites, pero los que dan la pelea, a veces hasta físicamente, frente al fascismo, frente al racismo, frente a la discriminación, frente a la homofobia, frente a la islamofobia. Los que se la juegan son gente de esa izquierda de Pablo Iglesias. Esa no es una izquierda de despacho. Esa no es una izquierda enteramente de teoría. Y eso, a mí que soy inmigrante y que tengo una doble condición, soy inmigrante, pero no soy inmigrante inglés ni alemán, soy inmigrante de un país pobre.
Pero aparte de eso, soy inmigrante con rasgos de gente de países muy pobres. Y si usted le agrega a eso, suponiendo otras cosas más, por ejemplo, que yo fuera homosexual o algo así, se siguen añadiendo cosas que me pueden hacer víctima de diversos grados de discriminación. Bueno, esa izquierda que representa el tan criticado y demonizado Pablo Iglesias y otros grupos similares, que no son el PSOE, es la otra izquierda, la Izquierda Unida y demás, es la única que se puede parar en dos patas ante eso. Es la única que está dispuesta a no negociar las libertades y derechos que ha ido obteniendo el ser humano a través de los conflictos y de las contradicciones de siglos. En estos momentos, y es lo último que quiero decir, si bien el centro izquierda sigue diluido, es una izquierda diluida mezclada con agua, sin mucho poder, sin mucha pureza, la centro derecha, por ejemplo, partidos como el PP y similares en Europa, está experimentando una regresión. Y están volviendo esos partidos, siendo de centro derecha, está entrando, penetrando en esos partidos el radicalismo, el fanatismo de grupos de extrema derecha. ¿Por qué? Porque estos partidos de centro derecha hoy en día no tienen el carisma que están ganando tanto en Estados Unidos como en Europa los grupos fanáticos de extrema derecha. Y esos grupos están influyendo en los partidos moderados de derecha. Y ante eso, la izquierda diluida, representada en partidos como el PSOE, esa izquierda mezclada con agua, no garantiza esencialmente los derechos de los trabajadores, ni los derechos de las mujeres, ni los derechos de los migrantes, ni los derechos de las minorías raciales o religiosas. Esa izquierda diluida no. La izquierda que en cualquier terreno, y cuando estoy diciendo en cualquier terreno, es en cualquier terreno, está dispuesta a combatir el fascismo, el racismo, el sexismo, la homofobia, la xenofobia, es esa izquierda que representa a Pablo Iglesias. Es algo que yo he llegado a descubrir y que creo que vale la pena comunicar. Realmente esta es mi reflexión. Son unos pensamientos sueltos. Espero que sirvan para que cada quien haga su análisis o por lo menos se plantee observar algunos de los elementos que estoy mencionando. Muchas gracias y hasta la próxima.